Bienvenidos a la Chuleta Osler otra vez. Me gustaría hablar en este post acerca de la gasometría, pero sobre si debería pedir una gasometría venosa o una arterial. Yo creo que es una pregunta muy común entre los residentes de urgencias. Antes de seguir, me gustaría agradecerte por visitar, por ver el video, por descargar la ilustración. Espero te sirva mucho. Y quisiera pedirte un comentario. Déjame un comentario, ya sea aquí en el video de YouTube o en el blog lachuletaosler.com. Me gustaría saber qué piensas, cómo podríamos hacer la chuleta mejor, te gusta, te sirve y qué te gustaría ver en la chuleta de Osler. La gasometría arterial. Antes de hablar puramente de la gasometría, me gustaría hablar acerca de la utilización del oxígeno. No voy a hablar acerca de toda la fisiología porque tampoco me la sé muy bien, pero lo cierto es que cuando no hay oxígeno, entonces utilizo o aumenta lo que se llama respiración anaerobia, ¿no? Respiración anaerobia. Y en la respiración anaerobia aumenta el uso del ácido pirúvico, del piruvato y aumenta el ácido láctico. Aumenta el ácido láctico. Entonces, como aumenta el ácido láctico, obviamente hay acidosis. Eso significa que hay un pH menor a 7,35 más o menos. Y hay un aumento del lactato. ¿No? Hay un aumento del lactato. Esto pasa cuando no hay oxígeno. Cierto es que también ocurre cuando no hay glucosa. Y la pregunta es ¿por qué no hay oxígeno? Entonces no puede ser que no hay oxígeno porque el paciente se está ahogando, pero también es cierto que puede no haber oxígeno porque no hay buena circulación. ¿No? Pero puede ser que haya un problema respiratorio. Vamos a poner aquí, patología respiratoria. A ver, yo creo que va a ser mucho mejor. Esta es la magia de estas pizarritas virtuales. Si yo muevo esto para acá. Ahora sí. Entonces, puede que no haya oxígeno porque pues no hay circulación. Por ejemplo, una parada cardíaca, por ejemplo, una hipotensión por una sepsis, por ejemplo, una hemorragia brutal, no hay circulación. Y no hay oxígeno porque también hay una patología respiratoria. ¿No? Hay una patología respiratoria, por ejemplo, una exacerbación EPOC, un paciente con neumonía, no hay buena oxigenación y entonces no hay oxígeno. En sangre hay una respiración anaerobia, aumenta el ácido láctico, hay acidosis y hay lactato. Muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿cuándo pido una gasometría venosa y cuándo me va a servir una gasometría arterial? Lo importante aquí es que la sangre venosa es rica en CO2, o sea que aquí la tensión parcial de CO2 es mayor. Y en la sangre arterial es mayor la tensión parcial de oxígeno. Entonces yo creo que esto básicamente responde a la pregunta por sí sola, o casi por sí sola. Creo que queda un poco respondida la pregunta. Qué feo que me queda esto. Vamos a borrarlo. Voy a hacerlo otra vez. La sangre arterial es rica en tensión parcial, en una elevada tensión parcial de oxígeno. Entonces, lo que decíamos era que básicamente la pregunta queda más o menos contestada, porque yo pido según lo que quiero valorar. Si yo quiero valorar simplemente acidosis, entonces yo pido una sangre venosa. Yo quiero saber si hay acidosis sí o no. Puede haber acidosis porque el paciente está séptico, porque está hipoglicémico, porque tiene un trastorno metabólico, una insuficiencia renal brutal, está acidótico, sí o no. Yo pido una sangre venosa, ¿no? Porque aquí voy a tener pH, aquí voy a tener láctico, aquí voy a tener PCO2. Entonces todas estas cosas me van a decir
que haya acidosis, sí o no. Pero otra cosa es valorar la oxigenación del paciente. Si yo quiero ver si el paciente está oxigenando bien, entonces pido una gasometría arterial, gases arteriales. Entonces, un paciente que viene, yo sospecho acidosis porque está taquipneico, tiene fiebre, etc. Es cierto, puede estar infectado, es cierto, puede tener lactato elevado, pero tengo que ver si está oxigenando bien, porque parte de su problema metabólico es porque no oxigena bien. Un paciente con una neumonía importante, un paciente con una exacerbación EPOC, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con mucho derrame pleural. Tengo que ver una gasometría arterial porque aquí sí que voy a tener el nivel de oxemia. Y esa oxemia es la que a mí me va a decir, incluso a veces si le puedo dar el alta o no. Le tengo que dar el alta, es suficiente con una cánula nasal de oxígeno, es mejor que le ponga la ventilación mecánica no invasiva, está en insuficiencia respiratoria o está en hipoxemia, ¿no? Entonces puede ser una normoxia, y si no me equivoco, es una PO2 mayor de 80. Puede haber una hipoxemia, donde la PO2 va entre 60 y 80. O puede ser una insuficiencia respiratoria, donde esa PO2 es menor de 60. Y ocurre algo extra, que yo también puedo ver la sangre arterial de oxígeno, que yo también puedo ver en la sangre arterial la PCO2. Y es que lo normal es que en la sangre arterial la PCO2 sea baja, no es que baja, pero está en 45, más o menos 45, 50. Es un nivel normal de PCO2. Cuando esta sube, es que no solamente tengo, si la PCO2 sube, es que no solamente tengo hipoxemia, sino que ahora realmente estoy en una acidosis brutal, donde estoy utilizando métodos alternativos de generación de energía. Entonces ya hay una hipercapnia. Eso le llaman algunos insuficiencia respiratoria global. Algo muy grave. Muy bien, hemos hecho una revisión muy rápida. Yo sé que a lo mejor esto parece un garabato. Si alguien desea, si a alguien le sirve, voy a dejar esta ilustración en el blog para que la descarguen. Espero les haya servido, déjame un comentario y hasta la próxima.